Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra primera clase de la materia de montaje de cibercafés y vamos a empezar ubicándonos sobre dónde está nuestra materia considerada dentro del plan de estudios. Vemos aquí que nuestra materia se encuentra dentro del área de tecnología y transporte y recordemos que nos encontramos en el quinto semestre de la carrera de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. En este caso, nuestro plan de estudios nos marca lo siguiente como, digamos, objetivos generales. Tenemos que la materia de montaje de cibercafés está pensada para impartirse en 90 horas, de las cuales la primera unidad de aprendizaje, que dura 50 horas, hablará de la instalación de los componentes físicos del cibercafé, y la segunda unidad de 40 horas nos habla de la instalación del software del cibercafé. En los resultados de aprendizaje nos dice que el primer resultado de aprendizaje es sobre identificar necesidades y requerimientos físicos para el montaje de cibercafé, donde ustedes tendrán que determinar qué requiere específicamente el cibercafé para funcionar. La segunda parte, el segundo resultado de aprendizaje, dice que debemos seleccionar los componentes de la infraestructura del cibercafé basado en las necesidades del cliente y condiciones físicas del lugar de montaje. En esta parte veremos cómo se va a montar la red para que el cibercafé funcione y las características de los equipos de cómputo para poder dar un buen servicio en este negocio. Otra cosa importante que tenemos que ver es la instalación de los componentes físicos de acuerdo al requerimiento de instalación y montaje. En este caso estamos hablando de que, bueno, los componentes físicos se refiere a toda la parte de hardware que requiere nuestro cibercafé para poder funcionar. Tenemos en la segunda unidad la primera parte que habla sobre identificar el software del sistema de comunicaciones de gestión y complementario que permite a las estaciones de trabajo compartir los recursos del cibercafé. Básicamente aquí nos referimos a nuestro sistema operativo y a todas las utilidades que debe de llevar. Y la segunda parte, el segundo resultado de aprendizaje de la segunda unidad, nos habla de que debemos instalar el software cliente-servidor y de gestión del cibercafé que permiten brindar servicio y administrar los recursos del mismo. En esta parte se refiere a que debemos instalar un software que nos permita controlar el tiempo que se usa cada terminal, a qué hora se prendió, a qué hora se apagó, digamos, o a qué hora dejó de dar servicio y cuánto se debe de cobrar dependiendo las tarifas que tengamos consideradas para el cibercafé. Además, este software nos permite saber cuántas impresiones se hicieron, cuánto acceso a internet se tuvo, inclusive nos permite gestionar la pantalla de inicio de cada computadora para que todas se vean con una, digamos, como una identidad del propio negocio del cibercafé. Bueno, entonces ya viendo más a fondo nuestra primera unidad, tenemos nuestras primeras actividades de evaluación, donde nos dice en la primera unidad que debemos elaborar un reporte de las necesidades y requerimientos físicos del cliente para el montaje del cibercafé. En este caso, en la parte de contenidos nos está mostrando toda esta parte que tenemos aquí a la derecha, nos está mostrando los contenidos que tenemos que ver para poder llevar a cabo esta actividad de evaluación, que es elaborar nuestro reporte de cómo se deben de calcular las necesidades y requerimientos del cibercafé. Y bueno, esa es la parte que vamos a ver primero, pero antes de iniciar con el plan de estudios, sí es importante que nos pongamos de acuerdo sobre algunas necesidades o algunos requerimientos que ustedes deben de cubrir para poder llevar a cabo correctamente esta materia. Es importante que ustedes tomen en cuenta que deben tener ya conocimientos de redes locales. Estos conocimientos los adquirieron en la materia de instalación de cableado estructurado. Si no la vieron en el tercer semestre, que es lo más probable, probablemente la estén cursando ahora en este mismo semestre, y bueno, tendremos que tomar de manera paralela algunos de esos conocimientos para que ustedes puedan calcular y puedan planear adecuadamente la red de su cibercafé. También es importante que estén familiarizados con el protocolo TCP/IP. En esa misma materia de instalación de cableado estructurado ya deben de haberlo visto. Y el protocolo TCP/IP es muy importante porque en base a él se van a comunicar nuestros equipos de cómputo. También es importante que conozcan los componentes que forman una PC. Este tema lo vieron justamente en el segundo semestre en la materia de mantenimiento básico equipo de cómputo,
Ahí debieron haber visto qué componentes forman una computadora y también deben de conocer la manera en que se ensambla una computadora y cómo se interpreta una ficha técnica. La ficha técnica se refiere a las características de cada uno de los componentes que forman esa computadora. Si no lo han visto, posteriormente les pondré ahí el enlace de un video que tengo de cómo se debe ensamblar una computadora y de algunos temas básicos de lo que es una ficha técnica. También es importante que conozcan los diagramas de Gantt. Si no los han manejado, no se preocupen, aquí vamos a dar una pequeña explicación muy básica de cómo se crea un diagrama de Gantt, aunque sería importante que ya lo conocieran desde antes, porque son temas que inclusive se ven desde la secundaria. Yo creo que en este momento ya ustedes deben conocer correctamente qué es un diagrama de Gantt. Y también, como todo en el área de informática y de soporte, deben de conocer lo que es un procesador de texto, cómo se maneja, y deben también saber manejar una hoja de cálculo. Todo esto para poder llevar el control de los ingresos, los egresos y todo lo que se refiere a inventarios de un cibercafé. Si ustedes tienen estos conocimientos básicos, no hay ningún problema, podemos continuar con la materia. Sin embargo, en algún caso que tengan alguna duda sobre cualquiera de estos temas, es importante que se dirijan conmigo, con el profesor, para poder ver la forma de regularizarnos y poder llevar a cabo nuestra materia sin contratiempos. Bueno, vamos a hablar ahora de una pequeña introducción sobre los cibercafés. Aunque no viene esto en el plan de estudios, es importante conocer la historia de lo que son los cibercafés. La historia oficial, porque a final de cuentas puede que no sea totalmente exacta, pero según nos dicen, fue en septiembre de 1994, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde una persona, de hecho una señorita de nombre Eva Pascoe, ella básicamente se encontraba estudiando su doctorado en una universidad y se encontraba lejos de su familia, por lo que decidió buscar la manera de comunicarse de forma barata y con varias personas al mismo tiempo de su familia, por lo que tuvo la idea de montar un negocio donde la gente pudiera tener acceso a internet para comunicarse con sus familiares que se encontraran en lugares lejanos. Esta comunicación no es como la conocemos ahora, donde hacemos videoconferencia con 5, 6 o hasta 30 personas sin ningún problema. En aquel caso, en aquel momento, lo que se hacía realmente era una sala de chat, donde todos ellos participaban al mismo tiempo y era básicamente mediante texto que se comunicaban, y algunos emojis, o que en aquel tiempo se llamaban emotíconos, porque eran mediante caracteres y no eran las caritas felices que ahora conocemos, sino que eran básicamente puntos y comas que se utilizaban para simular ciertas expresiones faciales. Ese primer cibercafé montado en Londres se llamaba Siberia y fue un gran negocio en ese momento. Aquí lo que vemos en esta imagen básicamente es la fachada de ese negocio, el primer cibercafé del que se tenga noticia, y esos eran los equipos de cómputo con los que contaba. Nada que ver con los cibercafés de ahora, que tienen pantallas planas, que tienen otro tipo de instalación, quizás menos grandes, menos voluminosas, pero con mayor potencia y mayores posibilidades. Este primer cibercafé fue tan buen negocio que inclusive llamó la atención de un famoso cantante, Mick Jagger, de los Rolling Stones, que se asoció con Eva Pascoe para formar la primera franquicia de cibercafés que proliferaron por todo Londres. En realidad, en aquellos tiempos el negocio fue muy productivo, y la gente que puso cibercafés en aquel tiempo pues realmente ganó bastante dinero. Actualmente me he encontrado con personas que me dicen que ya no es rentable tener un cibercafé, y me dan varias razones, todas ellas son válidas, pero bueno, vamos a ver cada una de ellas para tomar en cuenta qué es lo que nos dice actualmente el negocio del cibercafé. Primero nos dicen que ya muchos equipos, inclusive teléfonos, tablets, hasta relojes o televisiones tienen acceso a internet, por lo que ya no es tan difícil que la gente tenga acceso a internet sin ni siquiera asistir a ningún tipo de lugar físico. Me dicen también que la cobertura cada vez más amplia de las compañías proveedoras de internet hace que en todos los lugares o en muchos lugares ya se tenga internet sin necesidad de acudir a un sitio especial. Los paquetes de servicios de comunicaciones se han hecho cada vez más baratos y nos incluyen cada vez más ancho de banda y una cantidad mayor de datos para poder navegar por internet.
También es cierto que la gran cantidad de hogares que ya cuentan con al menos una computadora hace que sea menos necesario para muchas personas ir a un negocio de estos para poder realizar cualquier actividad, un trabajo o una tarea. También es cierto que en muchas ciudades grandes se tiene en los centros comerciales o en los parques acceso gratis a internet, que aunque no es muy rápido, es algo lento, pero bueno, es posible acceder a internet para hacer cosas sencillas que no requieren mucha velocidad y mucho ancho de banda. También es cierto que la competencia cada vez ha hecho más baratos los costos de los servicios de internet. En algunos lugares donde antes se cobraba la hora de internet a 25 o 30 pesos, ahora lo cobran en 7, 8 o 9 pesos la hora, porque bueno, ya se ha hecho cada vez menos necesario que las personas vayan a este tipo de negocios. Entonces ha ido disminuyendo la necesidad de tener cerca un cibercafé, y en algunas zonas de las ciudades, de las grandes ciudades por lo menos, estos negocios ya han desaparecido. Sin embargo, esto no quiere decir que montar un cibercafé no sea rentable. Es importante recordar que ahora los cibercafés se han especializado y han evolucionado para adecuarse a la nueva situación. Aquí lo importante es que ustedes recuerden que como técnicos en mantenimiento deben saber cómo asesorar a un cliente para que pueda montar su cibercafé y tenga los equipos necesarios y tenga sobre todo el enfoque correcto sobre el tipo de cibercafé que va a montar. Entonces, ¿es productivo montar un cibercafé en la actualidad? Sí, siempre y cuando se planee correctamente. Por ejemplo, hay sitios, hay lugares, hay cibercafés donde están enfocados en imprimir grandes cantidades de copias de documentos, donde la gente lleva su memoria o lleva su disco duro externo y pues imprime grandes cantidades de documentos, a veces miles de copias de un mismo escrito, de un documento, quizás de una publicidad, pero sí se tiene la necesidad de imprimir grandes cantidades, o a veces se requieren no grandes cantidades, pero sí mucha calidad. Y hay impresoras muy caras que imprimen con calidad fotográfica que la gente a veces no tiene en su casa o en su negocio, entonces asiste a este tipo de lugares donde se pueden imprimir grandes cantidades de documentos. También se puede tener un cibercafé especializado en cierto tipo de software, sobre todo cerca de las universidades donde se dan carreras como diseño o edición de video, publicidad, mercadotecnia, donde los alumnos quizás de la universidad no tengan acceso a cierto tipo de software por sus altos costos. Entonces ahí se puede montar un cibercafé donde ellos puedan ir a hacer sus prácticas y tengan acceso a todo ese software sin necesidad de comprarlo, rentándolo por hora. También a veces, y parece increíble, pero los videojuegos se han vuelto tan caros y requieren equipos tan potentes que hay cibercafés que están especializados en el giro del gamer, que básicamente es computadoras con mucho potencial, grandes tarjetas de video, mucha memoria y procesadores muy potentes para poder jugar, digamos, las últimas versiones de los videojuegos. Inclusive se hacen ahí a veces torneos, o hay ocasiones en que se juntan grupos de amigos, 6 o 7 personas, para jugar en el mismo videojuego en red. Y bueno, el cibercafé está preparado para la velocidad que ellos necesitan. También en algunos lugares donde la gente viaja, digamos aeropuertos o estaciones de autobuses, se encuentran cibercafés porque la gente a veces requiere tener acceso rápidamente a una videoconferencia, a una gran cantidad de información. Y bueno, se utilizan estos cibercafés que están, digamos, precisamente planeados para que sean accesibles en lugares como estos. A veces, y esto es muy común en las ciudades y sobre todo en lugares donde la gente va a hacer trámites de gobierno, trámites legales, tramitar permisos, sacar actas de nacimiento, quizás reemplacar un automóvil, y hay lugares donde se especializan en hacer este tipo de trámites. Los usuarios que no tienen mucha experiencia o que nunca han realizado el trámite a veces no saben cómo sacar, digamos, un reporte o un estudio, quizás a veces también un acta de nacimiento o algún tipo de, inclusive le llaman ahora el comprobante de no tener antecedentes penales, y no se puede tramitar tan fácilmente, tiene cierta dificultad. Entonces existen lugares donde se hacen este tipo de trámites
y se pueden imprimir los comprobantes en ese momento porque las personas están realizando una gestión frente a las oficinas de gobierno y lo tienen que hacer de manera urgente. Entonces hay sitios de internet, hay cibercafés que se especializan en ese tipo de trámites. Y bueno, también las zonas que recientemente han sido urbanizadas, donde por ejemplo apenas están instalando los servicios básicos como luz, agua, y ya hay personas habitando esas zonas, también muchas veces se tiene la necesidad de poner un centro comercial, un centro urbano donde la gente se reúne, y ahí un cibercafé, cuando la mayoría de la gente aún no tiene ni siquiera líneas telefónicas. Sí es importante tener un cibercafé ubicado ahí, que aunque posteriormente lleguen esos servicios a la zona, como ya está bien acreditado y ya la gente lo conoce, lo va a seguir utilizando. Entonces todo esto nos hace pensar que todavía es rentable montar un cibercafé. Sin embargo, ya actualmente se debe planear muy bien un cibercafé, se debe decidir qué tipo de servicios va a dar y sobre todo a qué público va dirigido para poder hacer rentable y que sea un negocio exitoso. Bueno, por el momento esto sería todo en esta lección. Vamos a hacer lecciones cortas para que no sean demasiado tediosas. Este es nuestro primer video, les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.